Muy bien, buenas tardes, colegas que siguen esta clase a través de YouTube. Buenas tardes, colegas aquí también presenciales en el salón al que nos cambiaron de la facultad. El día de hoy, pues continuamos con nuestro curso de Metafísica 2 y concretamente continuamos con los sermones de Eckhart, ¿no? Antes de empezar, que siempre es costumbre mía sacar temas de ocasión antes de empezar la clase. Bueno, pues hay un tema de ocasión medio doloroso, ¿no? El día de hoy, ¿no? El día de ayer tuvieron una audiencia las dos chicas que siguen presas de la Ocupa Cuba, ¿no? Carla y Magda tuvieron una audiencia. Se esperaba que cambiaran las medidas cautelares y que puedan pues, seguir el resto de su proceso en libertad. Y pues el juez dilató la audiencia desde el martes hasta el miércoles en la tarde. Y el resultado finalmente fue negativo, ¿no? Entonces siguen Carla y Magda presas. Las únicas, por lo que entiendo, son las únicas mujeres acusadas de posesión simple de drogas en la Ciudad de México. Y pues obviamente, bueno, hay evidencia de sobra que el caso es montado, ¿no? Ya son presas políticas, están presas por su participación en el movimiento feminista y particularmente participación en la Ocupa Cuba, ¿no? Estemos de acuerdo o no con lo que pasó en Ocupa Cuba, pues es claro pues, que el motivo por el que están presas y por el que continúan presas es un motivo 100% político y pues bueno, es una pena que se continúe esta persecución del Estado pues, a mujeres que buscan organizarse, que buscan una vida más digna, ¿no? Y entonces, pues bueno, yo quería dedicar esta pequeña esfuerzo de la clase, que bueno, no es mucho, pero es algo, a Carla y a Magda, que están y siguen, bueno, en Santa Marta, Catitla otro rato, hasta que se pueda cambiar su situación, ¿no? En fin, dicho esto, entramos de lleno a Eckhart, ¿no? La clase pasada hablamos un poco de la vida de Eckhart, hablamos un poco del contexto del llamado siglo de la mística, este panorama que se da en el siglo XIII, una tensión entre la formación del canon del catolicismo y la aparición de una serie de movimientos disidentes que buscaban pensar una relación más directa con lo sagrado, ¿no? Vimos el caso de Marguerite Porete, ¿no? La relación, digamos, desde el anonadamiento, desde el amor con Dios, la Santa Iglesia como la propia alma, y este tipo de experiencias religiosas más personales contra un proceso de institucionalización que se está dando en esta época en el cristianismo, y vimos en ese contexto también a Eckhart, ¿no? No es casual que ambos personajes pues, terminan chocando con la Inquisición en sus procesos religiosos y bueno, obviamente nos ocupan porque ambos autores identifican a Dios con la nada, ¿no? Su experiencia de Dios con una experiencia de vaciamiento, de contacto con la nada, contacto con lo otro, de los entes, en fin, ¿no? Vimos la semana pasada también el templo vacío de Eckhart, el primer sermón en el que nos adentramos. Vimos grosso modo su estrategia, que empieza con un pasaje de la Biblia y de ahí empieza a hacer una glosa a este pasaje y lo lee no en sentido literal, sino en sentido como una especie de analogía de un momento en el proceso espiritual, ¿no? En este caso vimos empieza con el pasaje en que Jesús expulsa a los mercaderes del templo. Y dice, bueno, ¿cuál es el templo? Bueno, el templo es el alma, los mercaderes son las ideas de una relación personal con Dios, ¿no? Decía, el mercader es quien quiere portarse bien a cambio de irse al cielo, ¿no? Entonces está haciendo un trato con Dios, digamos, ¿no? Y para que Dios entre al alma, lo que tengo que hacer es vaciar el templo, y en este caso el templo, pues es justamente, si es el alma, pues el proceso de vaciamiento es un proceso de sacar el apego a las cosas, digamos, a lo personal, dice Eckhart, de nuestra alma, ¿no? Y una vez que el templo está en silencio, que nada hay en el templo, ¿no? Hacía una analogía aquí entre la imagen budista de la mente, ¿no? Del budismo suele hablar de la mente como no necesariamente como algo interior, sino como este teatro en que acontece el mundo, ¿no? Entonces, imaginemos, por usar una analogía visual, ¿no? Como si estuviéramos viendo todo este mundo en una pantalla, ¿no? A veces hay unas cosas, otras, ¿no? Cosas de los sentidos externos, ¿no? Sonidos, imágenes que se componen en cosas concretas, eventualmente en conceptos, o recuerdos, ¿no? Que están en este teatro, ¿no? En esta pantalla, ¿no? La mente sería esta pantalla misma, ¿no? Sería este espacio donde acontece la experiencia. Usando otra analogía, ¿no? Los pensamientos son como las nubes, dice el Zen, ¿no? Que van y vienen, se forman, se encuentran, ¿no? Y el cielo es la mente,
¿no? Es este espacio, este lugar donde acontecen estos pensamientos, estas experiencias, ¿no? Así podemos entender este templo, ¿no? Y Eckhart dice, para que Dios comparezca hay que vaciarlo, ¿no? Y una vez vacío, ese propio silencio, esta propia nada que queda aquí, comparece y esa nada es Dios, ¿no? ¿Y qué dice Dios? Dice Eckhart, pues se dice a sí mismo, ¿no? La voz del silencio, digamos, que comparece en el templo vacío del alma, es Dios mismo, ¿no? En fin, entonces hasta aquí vemos la experiencia religiosa de Eckhart, y en el mismo tono que la de Marguerite Porete, conectada a la idea de autovaciamiento, ¿no? Que hay que vaciarnos, desapegarnos de las cosas creadas para acceder a Dios, ¿no? Que mientras estemos viendo las cosas, los atributos, e incluso a Dios como una cosa, ¿no? A Dios como un ente con ciertas cualidades, aunque sean superlativas, ¿no? Estamos fijándonos en las cosas y no en Dios, ¿no? Que solamente accederemos a Dios, o como dirá en su comentario Ueda, a la deidad, cuando renunciemos a la propia idea de cosas, incluida la idea de Dios, ¿no? La idea de Dios como algo separado, ¿no? Aquí les hacía un parangón con esta frase de Lynch que veremos más a detalle adelante del curso, ¿no? Que decía, en el camino de tu práctica, si te encuentras a Buda, mata a Buda, ¿no? O sea, incluso Buda es una imagen, es un apego al que tienes que renunciar, ¿no? Entonces, comparten esta idea, ¿no? Eckhart y Marguerite Porete, ¿no? De la experiencia religiosa como una experiencia de autovaciamiento, y este autovaciamiento como condición de entrar en conexión con Dios, ¿no? Con la deidad, usando el término que utiliza Ueda para distinguir esta idea, ¿no? Dios es incluso un concepto, ¿no? O sea, hablar de Dios es hablar de un ente, aunque sea superlativo. Entonces dice Ueda, hay hasta que librarnos de Dios, hay que abandonar a Dios para encontrar la deidad o lo sagrado o esta conexión con lo que sea que es la deidad, ¿no? Pero supone, pues, incluso abandonar la propia idea de Dios, ¿no? Sobra decir, pues, porque estas ideas chocan, ¿no? Con la construcción del canon católico, ¿no? De la época. En fin, entrando ya a los sermones, digamos, que nos ocupan esta clase, quisiera empezar con uno bastante complejo, sin duda, que es la virginidad del alma, ¿no? Empieza con este pasaje, glosando este pasaje de Lucas, dice, nuestro Señor Jesucristo subió a una ciudadela y fue recibido por una virgen que era mujer, ¿no? Dice, recordemos también de la biografía de Eckhart que la mayoría de sus sermones son dados en conventos. O sea, las interlocutoras de Eckhart son básicamente monjas, ¿no? Entonces, no es casual que el tema de lo femenino en la Biblia esté presente todo el tiempo en Eckhart, ¿no? Vamos a ver, este sería un sermón en que claramente está el tema, y otro que es muy claro sobre el rol de lo femenino en la Biblia es Marta y María, que también va a ser un sermón muy importante de Eckhart, ¿no? Entonces, digamos, si Eckhart hubiera trabajado con pescadores, pues seguro el sermón sería sobre pescadores, ¿no? Pero en la medida en que su trabajo religioso lo llevó con monjas, pues es claro que el tema de lo femenino una y otra vez está presente en la obra de Eckhart, ¿no? Y además, bueno, hablamos de un fenómeno que será claro aquí también, que es el fenómeno, un fenómeno típico de la poesía mística, que es el fenómeno de la feminización, ¿no? Que hay una... es frecuente encontrar en la poesía mística la estrategia de... les quiero leer un poema, ¿no? Está guardado. La estrategia de adoptar una posición femenina, ¿no? Que el poeta, incluso aunque su sociedad se identificara como hombre, toma una posición femenina al hacer esta analogía erótica con Dios, ¿no? El ejemplo clarísimo es la clásica Noche Oscura de San Juan de la Cruz, ¿no? Les leo algunas estrofas, ¿no? Una noche oscura, con ansias, en amores inflamada, oh dichosa aventura, salí sin ser notada, estando ya mi casa sosegada. A oscuras y segura, por la secreta escala disfrazada, oh dichosa aventura, a oscuras y encelada, estando ya mi casa sosegada. En la noche dichosa, en secreto, que nadie me veía, ni yo miraba cosa, sin otra luz y guía, sino el corazón que ardía. Luego más adelante, oh noche que guiaste, oh noche amable, más que la alborada,
Oh noche que juntaste amado con amada, amada con amado, amada en el amado transformada. En mi pecho florido, que entró para él, que entero para él solo se guardaba, allí quedó dormido y yo le regalaba y le ventallaba de cedros, y el ventalle de cedros aire daba. El aire de la almena, cuando yo sus cabellos esparcía, con su mano serena en mi cuello hería, y todos mis sentidos sorprendía. Quedéme y olvidame, el rostro recliné sobre el amado, cesó todo, dejéme dejando mi cuidado, entre las azucenas olvidando, ¿no? Entonces, aquí es el clásico poema de San Juan, ¿no? En que vemos que él, al escribir para hacer esta analogía de encuentro con lo sagrado, adopta la posición de la doncella, ¿no? Que es una típica estrategia que también suele encontrarse en la poesía extremo oriental, típica, por ejemplo, en la India, ¿no? En la poesía devocional o la poesía de la Bhakti, ¿no? En la poesía erótica de lo sagrado, en que el poeta, aún identificado a la sociedad como hombre, indistinto, hombres y mujeres usan esta estrategia, ¿no? Metafóricamente se posicionan como una amada que se encuentra con el amado, y ese amado es la deidad, ¿no? Y en este caso, pues obviamente puede decirse que está hablando del alma, ¿no? Que esta doncella es el alma, ¿no? Que se olvida de sí, que se transforma en el amado, que es Dios, ¿no? Entonces vemos un proceso de deificación, ¿no? Un proceso típico, proceso de la mística, en que se unifica el alma, la doncella, con el amado, que es la deidad, ¿no? Pero es interesante que sea frecuente usar esta estrategia, ¿no? En que pareciera que Eckhart lo va a explicar aquí en un modo. Dice, el alma tiene que hacerse mujer para poder retribuir la recepción de Dios, ¿no? Hay una parte femenina en el alma, piensa Eckhart, y esa es la parte propia de la conexión con lo sagrado, ¿no? Esto, pensemos, ¿no? Algunos relatos antropológicos populares, ¿no? En este texto de Jesse Perlman, no recuerdo si es Jesse Perlman, si es el apellido, el famoso contra el Leviatán y su historia, habla sobre el nacimiento del patriarcado en el Neolítico, ¿no? Y dice, es un texto obviamente no sin ningún rigor científico, más una especie de ejercicio imaginativo que parte de algunos elementos de la antropología, pero dice, habla sobre cómo en las sociedades neolíticas, él usa el ejemplo de las sociedades sumerias, ¿no? Se da una transición en que el rol masculino que estaba conectado con la vida mundana, digamos, que era el trabajo, la casa y demás, era entonces visto como algo de poca monta, ¿no? Y el rol más importante de la sociedad era el rol relacionado con lo femenino, que era el que conectaba con lo sagrado, ¿no? Y con la memoria, ¿no? Y entonces, si la sociedad matriarcal está basada en esta idea, ¿no? El hombre es prescindible y la mujer es el resguardo de la memoria y de la conexión con lo sagrado, ¿no? Pero sostiene Perlman que en la medida que la sociedad se complejiza, estos roles administrativos del mundo terreno se vuelven más importantes y van marginando poco a poco estos roles sublimes, digamos, que tenía el rol femenino, y poco a poco se va creando esta institución contraria, ¿no? En que lo mundano se vuelve más importante y con ello el rol del hombre se vuelve dominante en la sociedad, y estos roles sublimes, o sea, de conexión con lo sagrado, pues pasan a ser secundarios y a ser relegados, ¿no? Entonces, o sea, pensando esta analogía, ¿no? Podemos pensar este ejemplo, podemos pensar esta idea de la parte femenina del alma que va a hablar Eckhart. Pero bueno, me adelanto un poco, vamos a hablar del ser, ¿no? Entonces dice, a ver, ¿por qué tuvo que ser Jesús recibido por una virgen que era mujer, ¿no? Dice, ¿qué quiere decir virgen? Dice, virgen indica a alguien que está tan vacío de toda imagen extraña, tan vacío como cuando todavía no era. Dice, si estuviera en el ahora presente, libre y vacío por amor de la voluntad divina, para cumplir sin interrupción, entonces verdaderamente ninguna imagen se me interpondría y yo sería verdaderamente virgen como lo era cuando todavía no era. O sea, virgen para Eckhart, ¿no? Significa sin forma, digamos, ¿no? Lo virgen es lo todavía no formado, digamos, ¿no? Dice, si fuera virgen sería como cuando todavía no era, no tendría forma, ¿no? Pensemos no en el uso, digamos, en el discurso de género,
Pensemos en otros usos, como el uso que es una isla virgen, ¿no? Una isla que todavía no está determinada, ¿no? Que no es parte de un país, que no tiene gente, que no, ¿no? O sea, así es el alma virgen, ¿no? Entonces el alma tiene que ser virgen para recibir a Dios, ¿no? Piensa Eckhart, tiene que estar vacía, ¿no? Aquí conectamos con el templo vacío, ¿no? O sea, aquí el proceso de vaciamiento se llama virginidad, ¿no? El alma tiene que hacerse virgen, tiene que vaciarse de contenido para poder recibir a Dios. Pero va a adelantar Eckhart algo interesante. Dice, no basta con que sea virgen, ¿no? Dice, ahora, atended y observar con aplicación. Si el hombre fuera siempre virgen, no daría ningún fruto. Para hacerse fecundo es necesario que sea mujer. Mujer es la palabra más noble que puede atribuírsele al alma, y es mucho más noble que virgen. Es bueno que el hombre conciba a Dios en sí mismo, y en esa concepción él es puro y sin mancha. Es mejor, sin embargo, que Dios fructifique en él, pues la fecundidad del don no es más que la gratitud del don. Y así el espíritu se hace mujer en la gratitud que renace y en la cual el hombre engendra de nuevo a Jesús en el corazón paterno de Dios, ¿no? Entonces es muy interesante, ¿no? Porque mientras que la virginidad tiene una acepción pasiva, una acepción de vaciamiento, la feminidad del alma tiene una acepción activa. ¿Qué hace? Engendra, procrea. ¿Qué procrea? La voluntad de Dios, ¿no? En otros términos, deja que Dios actúe a través de uno, ¿no? Pensando al texto de Eckhart, ¿no? Digo, al texto de Ueda, ¿no? En el comentario que vimos sobre Eckhart, ¿no? Dice Ueda, la experiencia religiosa de Eckhart tiene dos momentos. Tiene un momento pasivo, que parece no alejarse demasiado del panorama místico de su época, que es una época de autovaciamiento. El ejercicio religioso es en primer momento un ejercicio de autovaciamiento, ¿no? Pero dice, la gran novedad de Eckhart es el énfasis en el momento activo. Dice, bueno, ya que te vacías, ¿qué pasa? ¿No? Dice, pues ese vacío engendra, ¿no? Y vamos a ver que vuelve sobre esta metáfora de la procreación, ¿no? Entonces, vemos otra vez, no lo dice abiertamente, pero aquí está otro pasaje de la Biblia atravesado, que es la idea de que Jesús es el hijo unigénito de Dios y que nace de una virgen, ¿no? O sea, entonces dice Dios, o sea, hace falta, pensemos en la imagen de María, ¿no? Hace falta que el alma sea virgen para recibir, pero no nada más recibe, después la lanza al mundo, ¿no? ¿Y qué es lo que hace María? Lanza al Hijo de Dios al mundo, ¿no? Y eventualmente al don, que es el pacto de Dios con los humanos y que eventualmente trae la salvación, ¿no? Que simboliza el Hijo de Dios, ¿no? Entonces piensa Eckhart que este momento de la Biblia es lo que pasa cuando el alma se vacía, ¿no? O sea, una vez que el alma se vacía, recibe a Dios y lo para exactamente, ¿no? ¿Qué palabra usa exactamente? Sí, el hombre engendra de nuevo a Dios, engendra de nuevo a Jesús, ¿no? O sea, es una forma, digamos, de pensar la idea de deificación, ¿no? O sea, literalmente el alma vacía, no nada más se vacía, se vuelve Jesús, ¿no? En esa alma al vaciarse nace Jesús. Y obviamente esto conecta con un lado activo, porque entonces la propia alma lleva las acciones de Jesús a la práctica, ¿no? Dirá después, ¿no? Es pobre de voluntad porque no actúa por sí, sino actúa por Dios, ¿no? Entonces, este sería el momento activo en Eckhart, ¿no? El alma es virgen, pasiva, pero es mujer, y ser mujer es todavía más importante, porque es este lado activo, ¿no? Esta parte activa, y claro, vamos a ver aparecer la actividad de la mujer en Marta y María, ¿no? Y, insisto, pensemos, son sermones pensados para un público femenino, ¿no? Les leo aquí, ¿no? En el alma hay una potencia a la que no afecta ni tiempo ni carne, fluye del espíritu y permanece en el espíritu y es completamente espiritual. Dios se halla en esa potencia tan reverdecida y floreciente con toda la alegría y gloria como es en sí mismo. Allá hay una alegría tan cordial e indescriptible que nadie sabe hablar de ella con propiedad. En esa potencia el Padre Eterno engendra a su Hijo Eterno sin cesar, de manera que esta potencia coengendra al Hijo y asimismo como él mismo Hijo en la potencia única del Padre. O sea, es en esta potencia del alma, en la potencia femenina del alma, que no solo se engendra a Jesús, sino que es un proceso constante,
¿no? Y esa es una imagen muy bella, ¿no? Y es un tema interesante en el cristianismo en particular, y podemos pensarlo como un tema de la filosofía de la religión, que espero, si la vida me da tiempo, tengo un proyecto de postdoctorado sobre eso, entonces me estoy haciendo publicidad yo solo, pero es el tema del tiempo, ¿no? El cristianismo es una religión marcadamente temporal. Pareciera que la idea de historia la inventa el cristianismo, ¿no? Pensemos en la historia de Heródoto, ¿no? La historia de Heródoto básicamente es un blog de viaje, ¿no? O sea, fui a Egipto y es muy bonito. Fui a no sé dónde y es muy bonito también. Y también es muy bonito, ¿no? O sea, si fuera contemporáneo Heródoto, tendría un Instagram de viaje, ¿no? Estaría subiendo fotos todo el tiempo, lo que sea, ¿no? Pero no hay un relato de, y pasó esto, y luego va a pasar esto, y está conectado, ¿no? O sea, no hay esta conexión causal histórica que es muy propia del relato moderno, ¿no? Este relato, sobre todo a partir de la interpretación que hace de él Joaquín de Fiore, ¿no? El relato cristiano es un relato teleológico, ¿no? La historia va hacia algún lado. ¿Hacia dónde? Pues hacia el fin del mundo, el juicio final y eventualmente pues la redención de los salvos y no salvos, pues, ¿no? Pero es la idea de que la historia, de que el tiempo va a algún lado, ¿no? Y entonces el tiempo se convierte en una línea, ¿no? Pensemos la idea de la línea del tiempo, una perfecta metáfora de ir a algún lado, ¿no? Decía en una provocación Elsa Cross, ¿no? Decía, en la India no hay historia, ¿no? Lo más raro, cuando llegan los sintólogos a la India, preguntan, bueno, ¿cómo empezó el mundo? Y les contestan los señores allá, bueno, ¿cuándo? O sea, el mundo empezó muchas veces. Bueno, pero ¿cuál fue primero? Dice, bueno, esa pregunta no es relevante, ¿no? O te voy a contar sobre los viajes de Rama, ¿no? ¿Y esto cuándo pasó? ¿De qué hablas, no? O sea, ¿cómo que cuándo pasó? ¿Alguna vez? Oye, pero ¿cuál fue primero, Rama o Krishna? Esa pregunta no tiene sentido para ellos porque no tienen una línea del tiempo, ¿no? El tiempo en la India es un tiempo inmenso y mínimo a la vez. Veremos cuando hablemos de filosofía de la India más a detalle, pero eso pasó en una era cósmica, en un kalpa, y ese kalpa, pues, tal vez duró 10 millones de años, pero tal vez no es sino es uno pasado, en fin, ¿no? La noción de tiempo tan fuerte del cristianismo, esta teleología, esa teleología del tiempo moderno es muy de ragamen cristiano, ¿no? La propia idea de progreso es una idea cristiana hasta el cansancio, ¿no? La idea de que va hacia algún lado todo y que va hacia mejor es una idea cristiana hasta el cansancio, ¿no? Ya lo decía Nietzsche, ¿no? Entonces vemos aquí cómo la mística lleva a cuestionar esta noción de tiempo, ¿no? ¿Y cuándo nació Jesús? No, pues hace 2000 años. No, ahora siempre, ¿no? Dios nace en el alma, todo el tiempo, ¿no? Les hablaba la semana pasada de una imagen que utiliza Dogen, ¿no? Dice, a veces la gente dice, cuando se realice la naturaleza de Buda, cuando venga Buda, ¿no? Cuando llegue el tiempo de Buda. Pero dice, cuando dicen eso, lo dicen mal. O sea, Buda ya vino. Y no solo ya vino siempre. O sea, siempre ya es el momento, ¿no? Siempre es el momento, ¿no? Que es una idea muy típica del Zen y que, como dice Ueda, le sorprende a estos pensadores de inspiración Zen leer a Eckhart y decir, oye, es que es lo mismo, ¿no? Es la misma idea, ¿no? Es la idea de que si Dios nace todo el tiempo, ¿no? O sea, el alma es María, digamos, ¿no? El alma es María al vaciarse y al procrear esta voluntad vaciada, digamos, está todo el tiempo, ¿no? Y es lo que también se llama en mística el proceso de deificación. O sea, esta alma no se acerca a Dios, no está en la compañía de Dios, es Dios, ¿no? O sea, es Jesús. Y aparte es ahora mismo, ¿no? En este instante es Jesús ya. Y veremos el peso de la noción de instante en un sermón un poco más adelante, ¿no? Es interesante, después viene una mención de una referencia a la teología negativa, ¿no? Habla sobre esto de, bueno, Dios tiene muchos nombres y tiene que costarle todos sus nombres. Dice, algunas veces he dicho que en el espíritu hay una potencia, pero ahora digo que no es ni esto ni lo otro, y sin embargo es algo que está por encima de esto y lo otro, y por encima de lo que el cielo lo está sobre la tierra, ¿no?
Habla entonces de que Dios está más allá de los modos, o la deidad está más allá de los modos, que es una idea típica de la teología negativa, ¿no? Que ningún atributo que le damos a Dios es un atributo del ente que no logra darle cabida, ¿no? Entonces, por eso hay que pensar a Dios como un no, ¿no? Leo aquí otro sobre el tiempo, dice, Dios se halla en esta potencia como en el ahora eterno. Si el espíritu estuviese siempre unido a Dios, en esa potencia, el hombre no podría envejecer, pues el instante en el que Dios creó el primer hombre y el ahora en el que el último hombre desaparecerá y el ahora en el que yo hablo es igual, son iguales en Dios y no son más que un solo y mismo ahora. Esto es interesante porque también está conectado con una noción de la teología cristiana, ¿no? Que es una idea que tiene una explicación que da Agustín, ¿no? Le preguntan a Agustín, si Dios es tan bueno, ¿por qué no perdona a los pecadores? O sea, ¿por qué hay gente que se va al infierno si Dios es bueno, nos ama a todos, ¿por qué no nos perdona? Y Agustín da una explicación muy sugerente. Dice, es que no puede, porque para él todo ya pasó. Dios, y es cuando nace la idea del instante eterno de Dios, ¿no? O sea, para Dios el tiempo es parte de la creación. Dios crea el tiempo. Para Dios no hay antes ni después. O sea, él no puede hacer nada porque ya, para él todo ya pasó. O sea, para él el momento de la creación y el juicio son el mismo porque no hay tiempo para él, ¿no? Entonces, aquí esta idea va a ser muy importante en la mística y va a tener esta consecuencia interesante. Eso quiere decir que tú eres con Dios, estás más allá del tiempo, ¿no? O sea, si tú dice Eckhart, si tú estuvieras unido a esta potencia, el comienzo y el fin serían lo mismo. No estarías en ese instante, en este ahora eterno, ¿no? Recordemos la frase de Nietzsche, ¿no? Y si quitamos el fin y afirmamos el proceso, entonces todo el tiempo se alcanzaría el fin y siempre sería el mismo fin, ¿no? Decía el nihilismo europeo, ¿no? Y aquí una idea muy parecida. ¿Te das la pregunta, no? Sí, bueno, eso creo que es como el concepto del verbo, el cristianismo, o el verbo de Dios, o la palabra de Dios. El logo, sí. Que es justo como una palabra que nunca se pronuncia, pero que está ahí, ¿no? Que de hecho, es que estaba pensando que es curioso que diga que el cristianismo tiene como una noción del tiempo muy presente, cuando justo esto, como la creación del mundo, en realidad es como la existencia de Dios es eterna, y tengo entendido que lo eterno como que está fuera del tiempo, ¿no? Exacto, pero tiene las dos, que es una tensión interesante, ¿no? O sea, y de hecho si piensas la pregunta que le hacen a Agustín se hace desde el tiempo, ¿no? ¿Y por qué no hay un tiempo en que Dios nos perdone? Dice, pues porque para él no hay tiempo, ¿no? O sea, para él todo ya pasó, ¿no? Y ese es un tema interesante, ¿no? Y es una concepción básica de la teología, ¿no? Por eso Dios no interviene en los fenómenos cotidianos, porque ya pasaron, ¿no? O sea, no puede hacer nada porque ya se realizaron, ¿no? Somos nosotros quienes tenemos una idea de tiempo, de antes y después, ¿no? Si lo piensan, pensemos en la metáfora, ¿no? De la salida del Edén, ¿no? En el Edén de alguna forma no había tiempo, ¿no? El tiempo empieza a correr una vez que Adán y Eva son expulsados, ¿no? Empiezan a morir y a parir con dolor, ¿no? Empieza a correr el tiempo, digamos, ¿no? El inicio de la historia no es el Edén, sino es la salida, ¿no? del Edén, ¿no? Es el momento en que empieza a correr el tiempo, ¿no? Y el tiempo empieza a correr hacia el final, ¿no? Hacia el apocalipsis, ¿no? En la tradición cristiana, ¿no? Adelante, por favor. No, de hecho, se me hace interesante, ¿no? Porque usted ha escuchado estas dos concepciones griegas del tiempo, de crono y kairos, ¿no? O sea, cómo los comparan. Y como que intenté investigar del tiempo de kairos, y justo me salían así cosas cristianas, ¿no? Y hablaban como de esta cuestión del tiempo de Dios, ¿no? Que es perfecto. Pero se me hizo interesante que adaptaran a este dios griego para explicar esta concepción del tiempo. Una parte interesante de la Biblia, digamos, para cualquier filósofo, ¿no? Sin duda son las cartas, ¿no? Toda la parte de cartas, porque justamente va a hablar, o nos da una imagen, ¿no? Claro, obviamente bíblica, pero de lo que es la creación de las primeras, no canon, pero las nociones básicas de cristianismo se dan en Grecia, ¿no? O sea, el cristianismo entra al debate intelectual con los griegos, ¿no? Porque los griegos van a ser el referente
cultural del mundo romano todavía, ¿no? Entonces va a ser, bueno, ¿cómo encontrar estas dos concepciones, ¿no? Y de ahí que muchas categorías van a venir de la tradición griega, ¿no? Y van a tener que entrar en polémica con ella, ¿no? Aunque sea asumiéndose, ¿no? O sea, decía profesor Ornelas, ¿no? Decía, empezó a haber filósofos cristianos y luego hubo cristianos filósofos, ¿no? O sea, primero hubo gente que eran filósofos y entraban en diálogo con el cristianismo desde la filosofía, y luego hubo gente que era cristiana y se vuelve filósofa, ¿no? O sea, digamos, empieza a haber este cambio, ¿no? Digamos, cuál es su primer compromiso, ¿no? Pero sí es muy, muy, muy cierto, y la noción de kairos, de instante, de acontecimiento, sí tiene esta ragamen cristiana, y se vuelve importantísimo, ¿no? Uno de los conceptos centrales de Heidegger, que hablaremos brevemente al menos, es el concepto de Ereignis, ¿no? Del acontecimiento apropiado, ¿no? Y hay toda una tradición filosófica que se extiende desde a partir del siglo XX de pensar el instante, ¿no? La importancia de pensar el instante contra el progreso, ¿no? Hay un texto provocador de Comité Invisible, por ejemplo, que se llama Ahora, ¿no? Que justo habla sobre esta cuestión, ¿no? O sea, sobre el tema de la esperanza, ¿no? Empieza el texto con una dinámica entre la esperanza y la desesperación, ¿no? Dice, es que en una cultura de la esperanza, ¿no? Desde el cristianismo hasta el comunismo todo es esperar. Hay que esperar las condiciones, hay que esperar que venga Dios, hay que esperar que se concientice el proletariado, hay que esperar. Y hablan, claro, el Comité Invisible opera en Francia, ¿no? Dice, es que en Francia ya no queremos esperar, ¿no? Ya estamos desesperados, no queremos esperar. Si algo va a cambiar, tiene que cambiar ahora, ¿no? Entonces, la importancia de este instante, ¿no? De este momento de quiebre, de esta sucesión temporal, ¿no? De alguna forma el acontecimiento histórico expuso también este quiebre, ¿no? Todo era de una forma y de pronto pasa algo y todo es de otra, ¿no? Pero en fin, ¿no? Vemos cómo el tema del tiempo atraviesa estas reflexiones, ¿no? Les leo otro pasaje, ¿no? Lo aclara, ¿no? Dice, ¿y cuál es la ciudadela a la que va a llegar Jesús? Dice, pues es nosotros somos esa ciudadela, ¿no? O sea, es la virginidad la que recibe a Dios, es el alma, es la mujer, la parte femenina del alma quien la guía, y la ciudadela donde llega somos nosotros, ¿no? Y habría que pensar aquí, pues ciudadela es el origen etimológico de polis, ¿no? Entonces la llegada, digamos, ¿no? Podríamos decir que hay una dimensión política en este sermón de Eckhart, ¿no? De polis, ¿no? Finalmente a donde llega el alma transformada es a la polis, ¿no? Llega a encontrarse con las otras y los otros, ¿no? Si tuvieron chance de ver a Ueda, voy a hablar un poco más de eso adelante, ¿no? Pero él va a explicar la práctica del Zen a partir de la fábula del buey y el boyero, ¿no? Que son 10 figuras, ¿no? Que van acompañadas de una pequeña fábula y que relatan los momentos de la práctica del Zen, ¿no? Y el último momento que él identifica con el Sanzen, o sea, con el momento de levantarse de la meditación, está simbolizado por el regreso al mercado, ¿no? Entonces pareciera que aquí podemos conectar con la imagen del Zen del regreso al mercado, ¿no? O sea, lo que hace el alma anonadada, el alma hecha mujer, es volver al mercado, ¿no? Volver con las otras personas, ¿no? Esto en términos del Zen, ¿no? Es decir, esto no es una iluminación silenciosa, no es que uno practique y se vacíe y de pronto, puf, ya, ¿no? Sino que implica un cambio hacia afuera, ¿no? Y hacia tu relación con las demás personas, ¿no? Y una relación más significativa con las demás personas, ¿no? Una relación más empática con las demás personas, ¿no? Entonces les escriban este pasaje, ¿no? Dice, por eso, si Dios quiere alguna vez asomarse en su interior, le costará necesariamente todos sus nombres divinos y sus atributos personales. Si quiere echar una mirada en su interior, es necesario que lo deje absolutamente todo fuera. En la medida en que es uno y simple, sin modo ni propiedad, allí no es ni Padre, ni Hijo, ni Espíritu Santo, y sin embargo es algo que no es ni esto ni lo otro. Aquí es clarísimo, aquí Descartes es clarísimo, ¿no? Si Dios mismo quisiera ver en su fondo, le costaría ser Dios. Tendría que dejar de ser Dios. Tendría que dejar de ser el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Tendría que renunciar a sus cualidades personales, en otros términos, ¿no? Para encontrarnos con Dios, hay que vaciarnos de las cualidades personales.
Pero para que Dios se encuentre con fondo, tiene que vaciarse de sus cualidades personales, ¿no? Veremos adelante, es claro, porque es el mismo fondo. El fondo de Dios es mi fondo, ¿no? Es la nada, digamos, ¿no? La deidad es la nada, es esta no forma primigenia, ¿no? Y si Dios es Dios y yo soy ser humano, estamos todavía pegados a esta forma. Hay que deconstruir esta forma a través de la práctica religiosa para conectarnos con este fondo en que Dios y yo somos uno, dice Eckhart en el siguiente sermón, ¿no? Entonces, vivir sin por qué, ¿no? Este es un sermón que habla un poco sobre el tema de la voluntad, ¿no? Dice de que hay que desapegarnos, ¿no? Dice, bueno, primero que nada hay que desapegarnos de lo personal, ¿no? O sea, de la idea sustancial, digamos, de yo, ¿no? Como decíamos la sesión pasada, ¿no? De la idea de que no, Emiliano es de esta forma y le gusta esto y no le gusta esto otro, ¿no? Sería esta la primera idea de la que hay que vaciarnos, ¿no? Luego viene, este pasaje seguro es tal vez les pareció algo raro, ¿no? Que dice hay que vaciarnos también de la nada, ¿no? Y uso una imagen interesante que también ayuda a explicar en un momento, es que tengo revueltas estas copias. Estamos en el... Estamos en Vivir sin por qué. Sí, pero es que las encargolaron mal y me quedó... Aquí está, perfecto, ¿no? Entonces, primero hay que librarnos de lo personal. Luego dice, hay que vaciarnos de la nada, ¿no? Y es interesante este pasaje porque cuando habla de la nada usa esta imagen, ¿no? Dice, nos preguntamos qué arde en el infierno. Los maestros comúnmente dicen que es la voluntad propia, pero en verdad yo digo que el infierno arde la nada. Pongamos un ejemplo. Cogemos un carbón encendido y lo depositamos en mi mano. Si yo dijera que el carbón quema mi mano, sería incorrecto. Lo que propiamente me quema es la nada, pues el carbón tiene en sí mismo algo que mi mano no tiene. Mirad, justamente es esa nada la que me quema. Si mi mano tuviera todo lo que es el carbón y todo lo que puede hacer, entonces sería casi totalmente de la naturaleza del fuego, ¿no? Entonces, ¿a qué nada se refiere? Términos filosóficos sencillo, a la nada del sofista, a la diferencia, ¿no? A la noción de diferencia, ¿no? De esto es esto porque no es lo otro, ¿no? Y el ejemplo que usa también, curiosamente, recuerda a una famosa frase del Zen, ¿no? Dice, en el Zen dice, el fuego no quema el fuego, el agua no moja el agua, el ojo no ve al ojo, ¿no? Para que el fuego queme tiene que haber otra cosa. El fuego no se quema solo, ¿no? Y aquí la imagen que utiliza Eckhart es la misma. O sea, el carbón te quema porque tu mano no es carbón. Si tu mano fuera un carbón, no tendrías problema, ¿no? Es esa diferencia entre tu mano y el carbón la que te lastima, ¿no? Porque tu mano no es el carbón que te lastima, ¿no? Parece una imagen excesiva, aunque, por ejemplo, la región de la nada de Nishitani Keiji cierra con una historia de San Francisco de Asís, ¿no? Cuentan que Francisco de Asís en un momento tenía una infección en el ojo y tenía que cauterizarse, ¿no? Entonces cuentan, ¿no? Que prendió el fierro, ¿no? Y le dice, hermano fierro, tú que tienes que hacer servicio, por favor, que no sienta yo dolor. Y ya se quemó y todo se quedó así en shock, ¿no? Y él dice, no, pues, ¿cuál es el problema, no? O sea, ¿por qué se sorprende? Dice, si a mí no me ha dolido. Y él entonces analiza, ¿no? Dice, ¿por qué no le...? O sea, ¿qué quería decir Francisco de Asís con esta frase, ¿no? Dice, lo que pasa es, número uno, lo que Francisco de Asís hace es decir, no, entre tú y yo no hay diferencia. O sea, tú y yo somos en el fondo de la misma naturaleza, no hay nada que me puedas hacer. Y segundo, dice, una noción de instante, dice, aparte al que quemaste, fue al del instante pasado. Yo no estoy apegado a la idea de Francisco de Asís. Entonces, se quemó alguien en otro tiempo, yo ya estoy en otro momento, ¿no? Les doy un ejemplo bobo, que como mis brazos delatan, es algo que pienso con frecuencia, ¿no? Y son los tatuajes, ¿no? Entonces están tatuando, ¿no? Y hay lugares que duelen más que otros, ¿no? Entonces están tatuando un lugar que duele mucho, y a veces pienso, ¿no? Lo único bueno es que nunca me voy a volver a tatuar exacto este lugar, ¿no? Y en el fondo, cuando intentas... Pensamos, como decía Nietzsche, ¿no? Pensamos que el dolor es algo simple porque hay una sola palabra para nombrarlo, pero cuando intentamos describir la experiencia del dolor, intentamos seccionarlo, nos damos cuenta que no es tan sencillo, ¿no? Porque en realidad, para cuando te duele ya pasó,
¿no? Cuando te duele, ya no te están lastimando ese lugar. Ya no hay, ¿no? O sea, piensen en algún dolor que han tenido, puede ser en el dentista, puede ser en cualquier tratamiento médico, en un tatuaje, lo que sea, ¿no? En una perforación. Cuando dices, ay, ya te dijeron, ¿no? O sea, ya pasó. Ya no está en ese instante, ¿no? Y te quedas como, ay, es que sentí que no. No, o sea, ya pasó, ¿no? Y recuerda esta imagen y también la imagen esta imagen de San Francisco de Asís, ¿no? Pero bueno, aquí dice, el fuego, en la nada, ¿no? Lo que arde, y es interesante, dice, lo que arde en el infierno es la nada. ¿Qué quiere decir eso, no? Puedes interpretarlo, ¿no? Otra vez, ¿no? Forzando categorías extremorientales a Eckhart, ¿no? Con la idea de que el infierno es el mundo de las diferencias, donde los seres humanos estamos tan separados y no reconocemos nuestra unidad con los otros y con lo otro, ¿no? Con todo lo demás, ¿no? Ese es el infierno. Lo que arde en el infierno es la nada. Lo que arde en el infierno es la idea de que tú y yo somos diferentes, sustancialmente diferentes, de que yo y el árbol y la planta y el perro, el gato, el mar, la montaña, somos diferentes. Ese es el infierno, el mundo en que está esa diferencia, ¿no? Y vemos, ¿no? Que de alguna forma reconectarse con Dios es nada más reconocer que no hay esa separación, ¿no? Que aunque haya, y este es un tema muy importante, veremos en Escuela de Kioto, ¿no? Esto no quiere decir que estemos hablando de una escuela que o un tipo de filosofía que simplemente es un totalitarismo ontológico en que todo es lo mismo sin más, ¿no? Y no hay ninguna diferencia, ¿no? No es así, ¿no? Simplemente lo que no hay son diferencias sustanciales. O sea, claro que nosotros somos diferentes. Somos expresiones diferentes de lo mismo, ¿no? Usa una imagen el Zen para esto, ¿no? Y es el mar, ¿no? El gran océano, ¿no? Todas las gotas son diferentes. No hay duda que son diferentes. Pero todas son gotas de mar, ¿no? O sea, sería esa la relación, ¿no? Entonces, eso es lo que arde en el infierno, es la nada, ¿no? Entonces, para vaciarnos, hay que vaciarnos primero lo personal, ¿no? De la idea de yo mismo sustancial, y luego la propia idea de sustancia en general, ¿no? La idea de la nada, la idea de esto es esto de este tipo, y esto otro, este es el límite que tiene con la otra cosa, ¿no? Ese límite, digamos, ¿no? Entre un ente y otro es la nada, ¿no? Es la diferencia, ¿no? Luego, en tercer lugar, ¿no? Dice, tenemos... y luego dice, ¿qué pasa si nos vaciamos? Esta es una cita larga, ¿no? Pero muy poderosa, ¿no? Tal vez de las más poderosas del libro, ¿no? Dice, por eso la pequeña frase que os he presentado que dice, Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo, esto no debéis entenderlo en referencia al mundo exterior, cuando Cristo comía y bebía con nosotros, sino en relación al mundo interior. De la misma manera verdadera en que el Padre engendró de forma natural al Hijo en su naturaleza simple, igualmente lo engendra en lo más íntimo del Espíritu, y ese es el mundo interior, que sería la mujer del sermón anterior, ¿no? Aquí el fondo de Dios es mi fondo, y mi fondo es el fondo de Dios. Aquí vivo de lo mío, como Dios vive de lo suyo. Para quien haya echado una mirada, aunque solo sea un instante, sobre ese fondo, 100 marcos acuñados en oro son como moneda falsa. Desde ese fondo interior debe hacer todas sus obras sin por qué. Tengo por cierto que mientras obres por el reino de los cielos, o por Dios, o por tu bienaventuranza eterna, es decir, desde el exterior, no es bueno para ti. Se te puede aceptar así, es verdad, pero no es precisamente lo mejor. Si alguien se imagina verdaderamente que por la interioridad, la devoción y la gracia especial va a recibir más de Dios que junto al hogar o en el establo, entonces no haces algo distinto que si tomaras a Dios y le cubrieras la cabeza con una manta y lo colocaras bajo un banco. Pues quien busca a Dios según un modo, toma el modo y olvida a Dios, que se oculta en el modo. Pero quien busca a Dios sin modo, lo comprende tal como es en sí mismo, y tal como hombre vive como el Hijo, y él es la vida misma. Quien durante 1000 años preguntara a la vida, ¿por qué vives? Si pudiera responder, no diría otra cosa que vivo porque vivo. Esto es así porque la vida vive de su propio fondo y brota de lo suyo, y por eso vive sin por qué, porque vive de sí misma, ¿no? Pues, yo recuerdo cuando la primera vez que leí esto, hace 7000 años, cuando Rebeca daba esta clase, ¿no? Yo me quedé así, ¿qué pedo, no? O sea, porque en un momento dije, ¿y si le preguntas a la vida por qué vives? Y
te contestara, te diría, vivo porque vivo. Vivo sin por qué, ¿no? La ruptura de toda teleología, ¿no? ¿Y por qué, no? Tenemos, no, porque sí, o sea, ¿no? O sea, a veces, por ejemplo, pensamos, no, esto es típico, no, es que los animales tienen esto porque van a hacer, pues tienen porque sí, o sea, no hay un por qué, ¿no? Nosotros podemos darle explicaciones que hacen sentido de por qué, pero no es que sea el por qué, ¿no? De nada, la vida es sin por qué, al final, ¿no? Sería esto en términos nietzscheanos el nihilismo fundamental, ¿no? La vida misma es sin por qué, ¿no? No solo en el sentido de que no tiene un fin, sino tampoco tiene ninguna justificación. Es y ya, ¿no? Y esta idea, ¿no? Si tú encuentras a Dios desde tu interior, librándote de modos, ese fondo que encuentras es Dios. O sea, no es que vacíes tu alma y entonces llegue Dios, ¿no? Y caiga en tu alma, ¿no? Ese vacío es Dios. Y ese fondo que encuentras tú es el fondo mismo de Dios. Son lo mismo, ¿no? Y vemos, ¿no? Este cambio que sin duda ayuda a repensar, ¿no? Todas nuestras perspectivas a veces de filosofía de la religión, ¿no? O sea, Dios es ese fondo, ¿no? No solo está en nuestro interior, Dios es esa interioridad, ¿no? Dios es ese espacio más allá de los modos, ¿no? Dios es la pantalla en que pasa esta película. Estamos viendo esta experiencia, ¿no? En términos heideggerianos, ¿no? Y quien viera esto, 1000 francos le parecerían moneda falsa, ¿no? O sea, ¿qué importan las cosas cuando reconoces que este fondo es que tu fondo es el fondo de Dios, ¿no? Dirá Eckhart más adelante, vamos a ver, ¿no? En el fondo Dios y yo somos uno, ¿no? Y si yo soy, ahora me expreso como Emiliano, es porque yo eso quise, ¿no? Dice, porque fui lo que quise y quise lo que fui. Hay una pregunta en el Zen de la que habla Ueda y que Eckhart también aborda, ¿no? Dice, ¿cuál era tu rostro antes del nacimiento de tus padres, ¿no? ¿Quién eras tú antes del nacimiento de tus padres, ¿no? Ese que eres tú, que no es Emiliano, ese que eres tú, que no es Panchito, ese que eres tú, más allá de estas tensiones personales, ¿no? Piensa Eckhart, ese es Dios, ¿no? Y eso que eres tú se expresa, entre sus formas, como Emiliano, ¿no? Y se identifica con esta historia de vida que ha tenido, lo que sea, ¿no? Pero en el fondo de Emiliano y en el fondo de todos y de todo, hay este vacío, ¿no? Este infundamento, ¿no? Y dice, si por un momento te asomaras a ese infundamento y reconocieras, como dirían los griegos, que Genkai Pan, que todo es uno, ¿no? Genkai Pan, perdón, que todo es uno, ¿no? Pues, ¿qué te valdrían 100 francos en oro, ¿no? O sea, ¿qué te importaría, ¿no? En fin, ¿no? Continúa el sermón, ¿no? El alma. Dice por qué. Adelante, por favor. Con respecto a esta parte que hablaba sobre el carbón que va a la mano, justamente por la diferencia, que tiene alguna propiedad que nosotros no tenemos, somos diferentes. Entonces solo se refería como al dolor, justamente como o al sufrimiento, porque yo lo estaba pensando que con el contacto pues con Dios, justamente para poder sentirlo, entonces tendríamos que ser diferentes, ¿no? Y al contrario de lo que está diciendo, que pues somos iguales, que nuestro fondo es justamente el fondo de Dios y demás. Entonces a mí, o sea, no sé si eso, o no lo entendí muy bien, ¿no? O que solo se refería precisamente nada más a que vale decir que puedes sentir la diferencia o sientes la nada en la diferencia, pero solo vale en el sufrimiento, porque cuando con Dios también tienes la nada, pero eres igual. No sé si me explico. Sí, entiendo. Podríamos verlo como una cuestión de perspectiva, ¿no? O sea, de la perspectiva personal es que nos
ponemos énfasis en estas diferencias, digamos, ¿no? Nos vemos o nos apegamos a la noción de diferencia, ¿no? Al punto de volverla sustancial, ¿no? O sea, pensemos en el episodio, hay un episodio de Black Mirror muy bueno, de eso es de que nadie recuerda, pero en que están unos soldados, hay una invasión como de una especie de monstruos cucarachas, ¿no? Y en un momento se le rompe el visor y se da cuenta que no, son nada más migrantes, ¿no? Y entonces, claro, para poderlo matar tienes que hacerlo diferente, ¿no? Tienes que verlo como otro, como diferente, ¿no? Pero en el momento en que se le rompe, no se da cuenta que es igual, pues no puede hacerlo, ¿no? Dice, chin, es que no puedo hacerle nada porque veo que no es diferente, ¿no? Esa sería como un poco la idea que tiene Eckhart, ¿no? O sea, el sufrimiento, esa es una categoría muy importante en el budismo en general, la diferencia entre dolor y sufrimiento, ¿no? El sufrimiento tiene que ver con el apego, ¿no? La causa del sufrimiento es el apego, ¿no? El dolor es una reacción del cuerpo, ¿no? O sea, y nos duele, y decía un maestro, mientras tengas cuerpo te va a doler, ¿no? Pero sufres por tus apegos, ¿no? Puedes dolerte, pero no sufrir. Pensemos el ejemplo de Francisco de Asís, ¿no? O sea, les digo, te duele, pero si no te apegas a ese dolor, pues está doliendo ahorita, pero ya mañana no te duele, ¿no? Decía y pensemos en el dolor también emocional, ¿no? O sea, nos duele, ¿no? La pérdida de un ser querido, una traición, nos duele, ¿no? Pero si no te apegas a ese dolor, si no lo conviertes en un sufrimiento, pues al rato se te olvida, ¿no? Y luego ves un video y te da risa en YouTube, ¿no? Y ya. Ahora ya no estás enojado, ¿no? O usando el ejemplo que veremos la clase que viene de Sartre, ¿no? El desagrado, dice, es una experiencia, es espontáneo. Las cosas te agradan o te desagradan. El odio es una abstracción. Dice, tú las odias porque te agregas esa cualidad de, no, a Emiliano esto nunca le va a gustar, ¿no? Pero a lo mejor un día te gusta y otro día no. Algo te desagrada un día y el otro día no te desagrada, ¿no? Porque es instantáneo, ¿no? Entonces, así se maneja en esas tradiciones la diferencia entre dolor y sufrimiento, ¿no? Entonces, podríamos decir en este caso, ¿no? El sufrimiento, en el infierno arde la nada, piensa Eckhart, porque el infierno es el mundo en que esas diferencias se llevan al extremo, o esta noción de lo personal se lleva al extremo, y entonces nos vemos como separados de todo, ¿no? Podríamos pensar desde aquí patologías modernas, ¿no? Obviamente, toda clase de xenofobia, ¿no? El antropocentrismo, ¿no? La sensación de soledad, ¿no? Conectadas a esta idea de exacerbar la noción de lo personal, ¿no? Pensemos en esta idea de Byung-Chul Han, ¿no? Como yo soy aquel y tengo que mostrar que soy aquel, pues obviamente somos la sociedad del cansancio. Estamos cansados de estar demostrando que somos lo máximo, ¿no? Y ese es el infierno, piensa Eckhart, ¿no? Y en cambio, nunca lo dice tal cual, pero siempre va a pensar la experiencia en lo sagrado con una marca de felicidad, de júbilo, ¿no? De alegría. Y es interesante eso, ¿no? Nada más no está pensando en un sufrimiento de, ay, encontrar a Dios. No, encontrar a Dios es chido, es agradable, ¿no? O sea, es un placer, ¿no? Porque reconoces que detrás de esas diferencias, pues no hay tales, ¿no? Y por hoy 100 francos acuñados son moneda falsa. O sea, ¿qué vale esto? Si en realidad, pues, ¿no? O sea, y pensemos, ¿no? Yo lo pensaba para mí mismo, ¿no? Estamos haciendo un trámite de nuestra casa, ¿no? Y no, es que entonces tiene que quedar y las escrituras y no sé qué, ¿no? Y yo decía, güey, imagínate que te mueres, poniendo, ¿no? Te mueres y dices, no, pero tengo mis escrituras de mi casa. Y te dice, güey, ¿eso qué significa? O sea, ¿qué hiciste con tu vida? No, pues saqué las escrituras de una casa y dices, güey, ¿eso qué significa? O sea, tenía un chiste, un comediante que luego funaron y ahora se desfunó, Louis C.K., muy bueno. Dice, imagínate que conoces a Dios y te dice, ¿tú qué haces de tu vida? No, pues trabajo esto en un call center y entonces, si la gente tiene problemas con internet me llama. Dice, güey, ¿de qué hablas? No, pues trabajo. Güey, ¿qué es trabajar? ¿Para qué? O sea, no, pues para comprar cosas. Digo, güey, todo está lleno de comida. Puse comida solo, todo es comida, güey. Cómetelo y ya, ¿no? Y vive, ¿no? ¿Cómo inventaste toda esta sociedad tan compleja con nada más tenías que... nada, ¿no? O sea, pues... Entonces, yo a veces pienso así esta noción, ¿no? O sea, mientras vivimos apegados a estas diferencias, pues, arde el infierno. Lo que arde en el infierno es estas nociones de diferencia, ¿no? Cuando vemos más allá de ellas, pues, aunque nos asomamos por un instante, ¿no? Y pensemos, claro,
una cosa que Weda explica muy bien, la práctica religiosa tampoco es absoluta, no es que digas, ay, un día vas a ver a Dios y ya todo va a cambiar, ¿no? Dice Weda, es una práctica oscilatoria, ¿no? En que vamos, ¿no? de este vaciamiento al regreso al mundo, ¿no? Y es como un péndulo, dice que cada vez se va haciendo más marcado, ¿no? Y obviamente en la medida en que te asomas más a este fondo, tu forma de vivir el mundo cotidiano va cambiando, ¿no? Poco a poco va cambiando y va a decir, bueno, a lo mejor no puedo aumentar la madre al vecino, no tiene sentido, o a lo mejor el gato de la calle también tiene derecho a vivir en mi colonia, ¿no? O a lo mejor, ¿no? O sea, empieza estos pequeños cambios, ¿no? Digamos, ¿no? Entonces yo así lo vería, ¿no? El tema desde la perspectiva de sufrimiento y que pensemos que es una cuestión perspectivística, ¿no? O sea, si vemos desde la perspectiva de las diferencias, son las diferencias locales del infierno. Y si reconocemos, aunque sea un instante este fondo, estas diferencias se nos hacen de poca monta, ¿no? O sea, como, bueno, pues, ¿y eso qué, no? En fin, continuamos, ¿no? Con los sermones. Voy a comentar algunos rapidísimo, ¿no? Que es una imagen muy bonita que habla de la justicia, ¿no? Dice, los hombres justos toman tan en serio la justicia que si Dios no fuera justo no le darían más importancia que aún Abba. Y se mantienen tan firmes en la justicia y tan extraños a sí mismos que no les importa ni las penas del infierno, ni las alegrías del reino de los cielos o cualquier otra cosa, ¿no? Entonces voy a decir, al final lo que importa es encontrar esta justicia, ¿no? Lo que él llama justicia, que es encontrar esta unidad, ¿no? Dice, en cierto sentido, ese hombre es justo, pero en otro sentido, son justos quienes reciben todas las cosas de Dios tal cual son, grandes o pequeñas, agradables o dolorosas, exactamente por igual, ni más ni menos. Tanto unas como otras. Te equivocas si crees que una cosa está por encima de otra. Debe ser totalmente extraño a tu propia voluntad, ¿no? ¿Qué es esta idea que también está en el budismo, ¿no? De la naturalidad, ¿no? Las cosas como son están bien, ¿no? O sea, no te preocupes por darles un juicio, que claro, ha sido una noción muy compleja cuando se quiere pensar una ética de esta perspectiva, porque cómo hace una ética en la que no hay cosas buenas ni malas, ¿no? Un ejemplo dramático, ¿no? Lo narra el maestro zen y activista Thich Nhat Hanh, que por cierto falleció hace 2 años, si no me equivoco, ¿no? Él estuvo muy activo durante la guerra de Vietnam, ¿no? Y Thich Nhat Hanh montó un centro de práctica del zen y política, ¿no? Muy importante. Y en unos sermones dice, al centro nos llegan todo el tiempo cartas, ¿no? Y yo las leo con mucho dolor porque del mundo hay mucho sufrimiento y ese sufrimiento me afecta. Dice, un día me llegó una carta en que alguien me contaba que un pirata de Somalia había violado y matado a una niña. Y eso a mí me dio mucho dolor y dice, yo sentí mucha rabia y pensaba, pues, ¿qué hacemos aquí? Hay que ir a matar a ese güey, ¿no? O sea, y yo sentí mucha compasión por la niña. Y de pronto dije, ¿y el pirata? ¿Por qué no puedo sentir compasión por el pirata somalí? ¿Y él qué lo llevó a hacer esto? Dice una ética personal, dice, dice, pero la compasión, dice, pues es pareja, ¿no? ¿Por qué no puedo sentir compasión por el pirata somalí, ¿no? ¿Por qué no veo con pena y digo, híjole, ¿por qué habrá llegado él también a eso, no? O sea, dice, es muy complejo, dice, es algo que no les puedo decir, dice, que yo puedo decir que lo leo y digo, ay, también por el pirata somalí, ¿no? Dice, a mí inmediatamente me da coraje, pero dice, realmente hay que pensar la compasión, digamos, más allá de estos apegos, ¿no? Nishitani siempre usa esta imagen dice, hay 2 formas de relación con Dios en la Biblia, dice Nishitani. Dice, hay una relación personal, ¿no? Que Dios es una persona, pero es una persona, se relaciona. Pero hay una relación impersonal, ¿no? Dice, y por ejemplo, esta imagen dice, el amor de Dios es como el sol. Dice, sale para justos y para injustos también, ¿no? Yo recuerdo mucho cuando empezó el conflicto en Ucrania, ¿no? Vi una entrevista con una sobreviviente de la guerra en Chechenia que estaba en Ucrania y estaban preparándose para defender su comunidad, ¿no? Entonces estaba armando bombas Molotov, ¿no? Dice, de que invadieron, estaba armando bombas todo el día y noche, ¿no? Y le pregunta el entrevistador, es una entrevista que la hace Vice a los días de la invasión, ¿no? Y le preguntan, ¿tienes algún mensaje para los
ella dice, yo soy madre. Tiene una entrevista, una mensaje para las madres de los soldados rusos. Dice, sí, que no vengan. Dice, yo no los veo, no queremos hacerles daño, pero si vienen los vamos a matar. No, y me pareció una entrevista muy impresionante porque, o sea, hablar desde la compasión incluso al que te va a invadir, ¿no? No, pues no vengas, o sea, no te quiero hacer daño, pero si vienes, no, va a haber otra opción, ¿no? Me pareció una perspectiva interesante más para alguien que había atravesado tantos conflictos, ¿no? O sea, desde la guerra en Chechenia y el éxodo que implica esa guerra y ahora otro posible éxodo en Ucrania, ¿no? Y decir, no, reconocer una compasión incluso con el invasor, ¿no? Me pareció interesante, ¿no? Bueno, aquí leo otra cosa, dice, quieren vivir porque fluye directamente de Dios. ¿Qué es la vida? El ser de Dios es mi vida. Si por tanto mi vida es el ser de Dios, entonces el ser de Dios tiene que ser mi ser. Y el ser esencial de Dios, mi ser esencial, ni más ni menos, ¿no? Entonces vemos la posición otra vez clara de Eckhart a la deificación, ¿no? O sea, el alma misma vaciada no se encuentra con Dios, es Dios, ¿no? Sin más, ¿no? Usa la imagen en ¿cómo tenéis que vivir? En el anillo del ser, que está en los anteriores, el anillo del ser. Si este es 55. Aquí dice esta imagen muy heideggeriana, ¿no? Dice, está hablando sobre los mártires, ¿no? Dice, han perdido una vida y han encontrado un ser. Un maestro dice que la nada es tan semejante a Dios como el ser. Mientras algo tiene ser, es semejante a Dios. Un maestro dice, ser es tan puro y tan elevado que todo lo que es Dios es un ser. Dios no conoce otra cosa que el ser, no sabe nada más que el ser. El ser es su anillo. Dios no ama nada más que su ser, no piensa más que en su ser. Y yo digo, todas las criaturas son como un ser y gozan tanto de la luz divina impresa en ellas en el presente, ellas que presentan el ser a las otras criaturas, ¿no? Entonces aquí es una imagen, guárdelo ahorita en su cabeza, cuando hablamos de Heidegger va a ser más claro, pero uno de los planteamientos revolucionarios de Heidegger a la filosofía, a la teología, es, dice Heidegger, ¿no? O sea, la metafísica tiende siempre a explicar el ente en términos de otro ente, ¿no? O sea, ¿y por qué existen las cosas? Por Dios, no por la subjetividad, ¿no? Siempre es un ente. Y dice Heidegger, ¿no? Y si, ¿qué pasaría si el ser del ente, o sea, lo que hace que las cosas sean, no es ello mismo un ente? O si no lo pensamos como un ente, ¿no? Dice, ¿en qué es metafísica? Dice, la lógica, Hegel dice, ser y nada coinciden, ¿no? Claro, él lo dice en otro sentido, pero ¿qué dice? ¿Qué razón tenía Hegel? Tal vez ser y nada son lo mismo, ¿no? Porque lo que hace que las cosas sean, se presenten, se hagan manifiestas, ello mismo nos hace manifiesto, ¿no? En el acto. Entonces ello mismo no es un ente, no es algo manifiesto. Entonces habría que decir que el ser del ente se sustrae, dice Heidegger, ¿no? Se retrae para que el ente se muestre. Y en este acto, pues ser es nada, ¿no? El ser es lo otro del ente, ¿no? Entonces por eso decía que esta frase del anillo del ser suena mucho a Heidegger, ¿no? Bueno, luego está, vamos a ver el sermón de los pobres de espíritu. Grosso modo, bueno, habla de la pobreza, ¿no? Hay gente que cree que ser pobre es hacer penitencias y no tener nada, ¿no? Dice, si alguien me pregunta ahora, ¿qué es un hombre pobre que nada quiere, nada... Ah, no, dice antes, ¿no? Dice, hay que decir, la pobreza en un sentido superior es un hombre pobre, es el que nada quiere, nada sabe y nada tiene, ¿no? Dice, quien se preocupa por otras pobrezas, ¿no? O sea, por hacer penitencias de cualquier tipo, votos, ¿no? Dice, no está en esta pobreza, que es la que se necesita, ¿no? Dice, les leo un pasaje igual largo, ¿no?
Bueno, dice, el hombre que tenga la voluntad de cumplir la preciosa voluntad de Dios no posee la pobreza de la que hablamos, pues en él todavía hay una voluntad que quiere satisfacer a Dios, y eso no es la pobreza correcta. Pues si el hombre quiere ser verdaderamente pobre, debe mantenerse tan vacío de su voluntad creada como hacía cuando él todavía no era, ¿no? Aquí hay una idea también muy típica del neoplatonismo, que es la idea de descreación, ¿no? Hay que volver al momento antes de que seamos lo que somos, ¿no? Cuando estaba en mi primera causa, no tenía ningún Dios, y yo era causa de mí mismo. Allí nada quise ni nada deseé, ya que era un ser vacío y me conocía a mí mismo gozando de la verdad. Me quería a mí mismo y no quería otra cosa. Lo que yo quise es lo que fui, y lo que fui es lo que quise, quedando aquí vacío de Dios y de todas las cosas. Pero cuando por libre decisión de mi voluntad salí y recibí mi ser creado, entonces tuve un Dios, pues antes de que las criaturas fueran, Dios no era todavía Dios, pero era lo que era. Y cuando las criaturas llegaron a ser y recibieron su ser creado, entonces Dios no era Dios en sí mismo, sino que era el Dios de las criaturas. Ahora decimos que Dios, en tanto que es Dios, no es fin último de las criaturas, pues tan alto grado en el ser también tienen las criaturas más bajas. Y si una mosca tuviera intelecto y quisiera dirigirse intelectualmente al abismo eterno del ser divino, del que ha provenido, entonces diríamos que Dios, con todo lo que es en tanto que Dios, no podría una sola vez dar a esa mosca plenitud ni satisfacción. Por eso rogamos a Dios que nos vacíe de Dios y que alcancemos la verdad y la disfrutemos eternamente, allí donde los ángeles supremos y las moscas y las almas son iguales, allí donde yo estaba y quise lo que fui y fui lo que quise. Por eso decimos, si el hombre quiere ser pobre de voluntad, debe poder querer y desear tan poco como quiso y deseó cuando no era. Así es el hombre pobre que no quiere nada, ¿no? Pues bueno, aquí está esta imagen fuertísima, ¿no? Una noción de la creación, ¿no? Dice, antes de la creación, yo era Dios, ¿no? O sea, y es por libre voluntad, aparte es una idea muy bella, ¿no? O sea, es un acto, no es una caída, es un deseo, ¿no? Quise expresarme y ahora me expreso como un ser creado, ¿no? Y en el momento en que nací yo, nace Dios también, el Dios de las criaturas, ¿no? Nace la primera diferencia, ¿no? Esto recuerda mucho a las tradiciones tántricas de la India, ¿no? Primero solo estaba el absoluto luego se autocontempla y en este acto de reflexión se separa, ¿no? En él y la imagen de él o su acción, ¿no? Y entonces esta primera separación va dando poco a poco la separación que da origen al cosmos, ¿no? Aquí dice Eckhart, ¿no? O sea, mi causa, ¿no? Es este fondo, este es el rostro que tenía antes del nacimiento de mis padres, ¿no? Antes de la creación yo era esta causa, este origen que también es Dios y que también es todo lo demás, ¿no? Dice, y entonces lo que hay que hacer es volver a esta causa, ¿no? Dice, allí donde los ángeles supremos y las moscas y las almas son iguales, ¿no? Donde no hay diferencia, ¿no? Y es muy interesante que integre esta imagen de un animal, ¿no? O sea, donde no hay diferencia entre seres humanos y Dios, pero tampoco entre ser humano y plantas y animales y piedras y nada, ¿no? Dice, si la mosca asomara ese fondo, no podría ser Dios, darle a Dios nada para satisfacerla más que esto, ¿no? Bueno, luego está, ya para ir cerrando, que ya se nos viene el tiempo encima, ¿no? El fruto de la nada, ¿no? El fruto de la nada empieza con este sermón de Pablo, ¿no? En que, bueno, vuelven a la cueva donde enterraron a Jesús 3 días después, ¿no? Dice, bueno, dice, Saulo se levantó, entonces ve a Dios, ¿no? Dice, se cae Saulo, ¿no? Dice, Saulo se levantó del suelo y con los ojos abiertos nada veía, ¿no? Entonces dice Eckhart, obviamente, Eckhart se da gusto por este pasaje, dice, a ver, pero ¿por qué cuando ves a Dios no ves nada? ¿Qué significa que cuando estaba viendo a Dios nada veía? ¿No? Entonces empieza a analizar, ¿no? Y nos propone 3 sentidos, ¿no? Dice, un sentido es que cuando se levanta del suelo con los ojos abiertos nada veía y esa nada era Dios. El segundo sentido es que al levantarse allí no veía nada sino a Dios. El tercero, en todas las cosas nada veía sino a Dios. Y el cuarto es, a Dios veía todas las cosas.
a Dios veía todas las cosas como una nada, ¿no? Entonces, ¿qué significa que ver a Dios es como ver nada, ¿no? Este es un pasaje muy, muy, muy poderoso, ¿no? Y bueno, viene esta... Dice... y entonces habla de la imagen de la luz, ¿no? Dice, bueno, otro pasaje de Lucas dice, una luz del cielo. ¿Quién ha visto a Dios, ¿no? ¿Y cómo lo ha visto, ¿no? Y dice Lucas, por ejemplo, dice, una luz del cielo le envolvió, ¿no? Entonces Dios es una nada o es una luz, ¿no? Dice, con ello quiere decir, todo lo que era de su alma quedó envuelto. Un maestro dice que en esa luz todas las potencias del alma se elevan y los sentidos externos son los que vemos y oímos, se intensifican, así como también los sentidos internos que llamamos pensamientos. Es una maravilla lo lejanos e insondables que son. Fácilmente puede pensar tanto que en lo que está allende del mar, como en lo que está aquí contigo y conmigo. Pero en la medida en que todavía buscas el intelecto, en que todavía busca, el intelecto va más allá de los pensamientos. Anda por todas partes y busca, espía y aquí y ahí y gana y pierde. Pero por encima de este intelecto que todavía está buscando, hay otro intelecto que ya no busca más y que permanece en su ser puro y simple, comprendido en esa luz. Y yo digo que en esa luz todas las potencias del alma se elevan, los sentidos saltan sobre los pensamientos, pero lo elevados e insondables que son es algo que nadie sabe sino Dios y el alma, ¿no? Entonces Dios es como una luz, ¿no? Y aquí es una imagen interesante, ¿no? Y recuerda el fragmento de Heráclito en que dice, los seres humanos tienen una luz, de día la usan hacia afuera y en la noche la prenden hacia adentro, ¿no? Entonces hay un intelecto, una luz, ¿no? Que está volcada hacia el mundo, ¿no? Adelantándonos para esta semana que lean a Sartre, podemos tener esa luz como la intencionalidad, ¿no? El acto de la conciencia de ir hacia el mundo, ¿no? Entonces está volcada hacia el mundo, ¿no? Y ve esto y busca, ¿no? Lo que se llama en el budismo antiguo la mente del mono, ¿no? O sea, anda, y aquí ya este pensamiento, y entonces yo estoy pensando en qué voy a comer ahorita que acabe la clase, ¿no? Y está esa luz dirigida a todos lados, ¿no? A mis sentidos, pero también a mis pensamientos, a mis recuerdos, a mis deseos, ¿no? Y dice, pero hay otro intelecto superior que regresa, ¿no? Que dice, a ver, no, pero ¿y esa luz qué? ¿No? O sea, te la va para todos y la luz misma qué, ¿no? Y aquí dice, bueno, esa luz finalmente es Dios mismo, ¿no? Y por eso dice, cuando quiso ver a Dios, no veía nada y veía todas las cosas como nada, ¿no? Porque veía este mismo dice aquí, si queremos conocer a Dios tiene que ser sin mediación, no puede penetrar nada extraño. Para conocer a Dios en esa divina luz debe ser incesante y encerrado en sí misma, sin impresión de cosa alguna creada. Entonces conoces la vida eterna sin mediación, ¿no? Mientras media alguna forma, no estás contemplando a Dios. En fin, ya para terminar la clase de hoy, un recorrido por Marta y María, ¿no? Marta y María es quizás el sermón que a mí, con todo lo impresionante son los demás, el quizás más impresionante en Eckhart, ¿no? Donde Eckhart sí se dispara de todo el contexto de su época completamente, ¿no? Y Marta y María es un pasaje importante de la Biblia, ¿no? Porque es un pasaje que de alguna forma habla sobre los roles de género femeninos, ¿no? O sea, en ese pasaje encontramos a dos personajes, Marta y María, que son hermanas, Marta la mayor, María la menor, y llegan Jesús y los discípulos a su casa, y mientras Jesús se sienta a platicar, María quiere nada más escucharlo, mientras que Marta está cocinando y preparando todo para recibir a los invitados, ¿no? Entonces, normalmente se piensa como, ¿por qué mientras que María puede adoptar este rol de género reservado a los apóstoles, que es escuchar a Jesús, Marta tiene que cocinar y estos roles en esa sociedad designada a las mujeres? Y finalmente también confronta la vida contemplativa con la vida cotidiana, ¿no? O sea, ¿qué haces si llega Jesús a tu casa? ¿Le cocinas o te sientas a escuchar? ¿No? Esa es la pregunta de Marta y María, ¿no? Tradicionalmente, la interpretación cotidiana es
no hay que dejarse llevar por las cosas cotidianas y atender a Dios que está ahí, ¿no? Es la interpretación clásica de Marta y María, y en pocos términos María tenía razón y Marta hasta equivocaba, preocupándose por qué iban a comer, ¿no? Y aquí Eckhart ofrece una interpretación contraria, ¿no? Dice, bueno, entonces, situación, ¿no? Y dice, ¿por qué Marta hace lo que hace, ¿no? ¿Qué impulsa a Marta a cocinar en vez de ponerse a escuchar a Jesús, ¿no? Dice, la primera era la edad adulta y un fondo de su ser bien ejercitado hasta el extremo, por lo que pienso que nadie como ella estaba tan bien preparada para la actividad. La segunda era una sabia comprensión de que sabía ordenar bien la acción exterior hasta lo más extremo que el amor exige. La tercera fue el alto rango del huésped. Entonces, mientras que estaba preocupada María por la satisfacción espiritual, ¿no? Marta estaba más allá, estaba volcada hacia la actividad. Entonces, Marta le pide a María que le ayude y le dice a Jesús, dile que me ayude, ¿no? Entonces dice, ¿pero por qué le dice eso? ¿No? Dice, ella vio que María se ocupaba con gusto del contento de su alma. Marta conocía mejor a María que María a Marta, pues había vivido más y mejor, pues la vida proporciona el conocimiento más noble. La vida conoce mejor que el placer o la luz todo lo que en esta vida puede conseguirse. Si exceptuamos a Dios, en cierto sentido, la vida conoce en forma más pura que la luz de la eternidad puede hacerlo. La vida, sin embargo, deja que nos conozcamos sin Dios. Cuando no se ve la vida más que a sí misma, discierne mejor lo semejante de lo que no es semejante. San Pablo, en sus arrebatos, vio a Dios y a sí mismo en Dios según el modo del Espíritu, y sin embargo, no conoció en él la virtud en imagen, pues todavía no las había llegado a ejercitar en la obra. Los maestros paganos llegaron por el ejercicio de las virtudes a un tan alto contemplación que conocieron cada una de ellas sin imágenes, de forma más exacta que San Pablo o cualquier otro santo en su primer arrebato, ¿no? Esta es una cosa radical. Entonces dice Eckhart, en el fondo, quien tenía razón era Marta. ¿Por qué Marta no sentó con Jesús? ¿Qué le iba a decir Jesús? ¿Este güey quién es? ¿No? Volvemos a la imagen de Lynch, ¿no? O sea, tu práctica, te encuentras a Buda, mata a Buda, ¿no? Ella se había practicado por la vida, ¿no? Dice, en el arrebato contemplan a Dios, ¿y Dios qué? ¿No? Volvamos a la imagen de la virginidad del alma, ¿no? María es el alma virgen que recibe a Dios. Marta es el alma mujer que actúa, ¿no? O sea, María está, Dios, no, qué increíble, ¿no? Marta dice, oye, ¿qué van a comer? ¿No? Oye, ¿están cansados? ¿No? O sea, Marta es capaz de contemplar el instante, ¿no? Y bueno, ¿y qué onda? ¿Y qué vamos a comer? ¿No? Y dice, y aquí es algo muy fuerte, también un debate en el cristianismo todavía en la época, ¿no? Dice, por eso, mientras que los santos podían ver a Dios y no tener nada claro, los sabios antiguos, o sea, los griegos, podían ver las virtudes y ejercitarlas, ¿no? Porque a través de la vida, digamos, los entrenó, ¿no? Aquí estamos viendo entonces el tema más allá de la revelación del cristianismo, esta experiencia fundamental de la vida, de este fondo de la vida, pues está accesible a todos los seres humanos, incluso antes de la revelación cristiana, ¿no? Entonces le dice, le pide Marta que le diga a María que le ayude, y le dice Jesús, le dice, Marta, Marta, te preocupas, ¿no? Entonces pregunta Eckhart, ¿por qué nombró a Marta 2 veces? Con ello daba a entender que Marta poseía completamente todo lo que una criatura debe poseer en el hecho de un bien temporal y eterno. La primera vez que dijo Marta, mostró su perfección en las obras temporales. La segunda vez que nombró a Marta, mostró que no le faltaba nada de lo que es necesario para la salvación eterna. Por eso dijo, te preocupas. Y quería decir, tú estás junto a las cosas y las cosas no están en ti. Están preocupados quienes actúan sin obstáculos en su quehacer, libres de trabas, en quienes ordenan todas sus actividades según el modelo de la luz eterna, y esos están junto a las cosas, pero no en las cosas. Dice, bueno,
hasta aquí, ¿no? O sea, Marta, te preocupas, ¿no? Entonces, normalmente se lee como un reproche, ¿no? O sea, tú, Marta, estás en las cosas mundanas y no te fijas en lo importante, ¿no? Y aquí dice, cuando le dijo Marta, le dice, te preocupas. O sea, dice, puedes reconocer dónde estás parado, ¿no? O sea, te das cuenta que no hay más que este mundo que habitamos, ¿no? Eres capaz ya no solo de recibir el mensaje de Dios, sino de procrearlo, ¿no? Y esa procreación es cotidiana, ¿no? Decía, y esto es revolucionario porque, por ejemplo, esto es una de las ideas típicas que caracterizan al Zen, ¿no? La reivindicación de la vida cotidiana, ¿no? Cuenta una anécdota de Dogen. Cuando Dogen viaja a China, va buscando la verdadera práctica del budismo, ¿no? Y llega y baja en el barco, llega un viejo monje a hacer comercio con el barco que viene de Japón para comprar para el templo comida, ¿no? Y le dice, no, maestro, ¿qué es? ¿Usted tiene mucho practicado? No, sí, pues toda la vida, practicado budismo toda la vida, ¿no? Y dice, ¿qué es platicar conmigo? Y dice, no, tengo que llegar a cocinar, ¿no? Y dice, no, ¿cómo cree? Yo le ayudo a llevar las cajas, ¿no? Entonces ya van caminando al templo juntos y le dice Dogen, que en ese entonces era ya un joven, pero muy conocedor del budismo, ¿no? Dice, maestro, si me permite preguntarle, ¿por qué usted, que ya es tan venerable y mayor de edad, sigue dedicándose a cocinar y no deja que un monje más joven lo haga y usted se dedica nada más a meditar? Y el monje se ríe, ¿no? Y le dice, no tienes tú mucho en este rollo, ¿verdad? Le dice, ¿pero por qué dejaría yo que alguien hiciera mi práctica? Y entonces van a ir varias anécdotas, pero una cuenta que entonces él agarra y agarra 2 hojas de lechuga, ¿no? Y las junta, ¿no? Le dice, mira, dice, esta es una morada adecuada para que habite Buda, ¿no? Y entonces se da cuenta, claro, es que el budismo se extiende, la práctica es la vida cotidiana, ¿no? Y es la idea de Lynch, ¿no? Dice, Lynch se reía mucho, dice, los monjes meditan y se rapan y hacen 1000 cosas, como si la meditación nos fuera a llevar a otro lado, ¿no? Como si un día fueran a salir y de pronto despiertan y están en la casa de Buda, ¿no? Dice, no hay otro mundo a dónde ir, ¿no? Lo único que la práctica hace es que reconozcas otra perspectiva de este mundo, ¿no? Lo único que la práctica religiosa busca, en términos de Eckhart, es que ya no estés en el infierno, ¿no? Que te des cuenta que más de diferencia hay este fondo común, ¿no? Y es lo que pasa con Marta, ¿no? Dice, Marta, pues ya no tenía Jesús nada que decirle, porque Marta se preocupa, ¿no? Marta es capaz de volver a la ciudadela, usando la imagen del alma, ¿no? Marta ya volvió a la ciudadela, ¿no? Marta ya volvió al campo digamos, una de las típicas ideas del Zen es que lo trascendente es inmanente y lo inmanente es trascendente, ¿no? Que la tierra de Buda es aquí, ahora, como está este mundo ya, ¿no? Y que aquí con este mundo ya es la naturaleza de Buda, ¿no? O sea, que son lo mismo, que no hay un paraíso externo, sino que es este mundo tal cual es, ¿no? Y que lo único que la práctica busca, insisto, es cambiar nuestra perspectiva de este mundo, ¿no? Y aquí dice algo así, ¿no? Y entonces lo va a decir Eckhart, ¿no? Dice, hay 3 caminos en la práctica de la búsqueda de la religión, o la búsqueda de la conexión con Dios, ¿no? Dice, primero está la búsqueda por la acción múltiple, ¿no? Que es básicamente la práctica piadosa, ¿no? O sea, ser buenos, portarnos bien, ¿no? Dice, es un camino bueno, pero no es el adecuado, porque sigues buscando a Dios una relación personal, ¿no? Te portas bien para irte al cielo, ¿no? Luego está la búsqueda, que es la búsqueda sin voluntad y sin imagen, que es de lo que ha hablado Eckhart hasta aquí, ¿no? Dices, este acto de autovaciamiento en que descubro que mi fondo es el fondo de Dios. Y luego dice, el tercer camino se llama camino y es un estar en casa, es decir, contemplar a Dios sin mediación en su propio ser. Les leo esto completo. El buen Cristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Es decir, un Cristo, una persona, un Cristo, un Padre, un Cristo, un Espíritu Santo, 3 veces el camino, la verdad y la vida. El buen Jesús, en el que todo eso es. Fuera de ese camino, todas las criaturas buscan rodeos y mediaciones, ser conducidos a Dios en esos caminos por la luz de su verbo y envueltos por el amor del Espíritu Santo, está más allá de lo que puede darse con palabras, ¿no? O sea, aquí el punto es, hay una analogía con la Trinidad, ¿no? El camino del Padre es el camino de portarse bien, que podría hacerse una analogía forzada, sería, digamos, la expresión típica de la religión del Antiguo Testamento, ¿no? Luego habría el camino contemplativo, que es que Dios nazca en ti, digo, el camino ascético, o el camino místico, digamos, y sería el camino ascético. Dice, y esa tercera vía
que puedas quizás hacer esa analogía con el Espíritu Santo, más que unir es un estar en casa, ¿no? Darte cuenta que ya Dios está en ti, ¿no? Que no había que ir a ningún lado. Y esa es una típica, también una metáfora muy común en el Zen, ¿no? Se usa mucho esta idea de decir, es que tú vas a buscar a Buda y a la iluminación lejos, y cuando te vas allá te das cuenta que siempre estuvo contigo, ¿no? Decía uno, el que practica anda como el que pide agua estando en el río, como el que pide dinero prestado siendo rico, como el que, ¿no? O sea, el que busca algo en otro lado que está ya ahí, ¿no? O sea, no hay nada que buscar, ¿no? Y remata el sermón con una imagen muy bella, ¿no? Dice, lo que pasa también es que en el fondo Marta era María también. Marta alguna vez fue María, ¿no? Y también María se convirtió en Marta. Dice, la propia María primero escucha la prédica de Jesús y luego fue lejos ella a practicar lo que aprendió, ¿no? Entonces diría, es un momento de aprender de la vida, ¿no? O sea, un momento de la práctica religiosa es ser como María, o sea, recibir, digamos, a Dios. Y había otro momento activo que es ser como Marta, o sea, procrear desde ese don, ¿no? Y preocuparnos, ¿no? Y eso también es interesante, ¿no? Reconocer este ámbito en el que ya estamos, ¿no? Y lo que falta, lo que se necesita, ¿no? Poder, como les decía, entrar en relaciones más significativas con lo que nos rodea, ¿no? Ha habido muchos debates en los últimos años, particularmente a partir del diálogo con Occidente, sobre la posibilidad de crear éticas desde esta experiencia, ¿no? Esta experiencia de la nada, principalmente del budismo, pero bueno, en otras tradiciones también, ¿no? Y muchas veces basan en esta idea, ¿no? O sea, al final, claro que hay un momento de transformación interior, ¿no? Un momento de reencuentro con este fundamento o infundamento, ¿no? Pero luego se expresa hacia el exterior como esta preocupación, ¿no? O sea, tiene una consecuencia ética y política, ¿no? O sea, y por eso es interesante, por ejemplo, cómo el budismo se ha visto conectado en los últimos 20, 30 años, por ejemplo, con procesos ecologistas, ¿no? O sea, la importancia hubo una práctica importante en Tailandia, si no me equivoco, que fue la práctica de los árboles monjes, ¿no? Entonces iban a hacer un monorriel, iban a talar un bosque, ¿no? Y entonces lo que hizo la orden budista de la zona fue que hizo una ceremonia y ordenó a todos los árboles, los volvió monjes. Entonces dijo, claro, según el Zen no hay diferenciación, todos estos árboles son todos los nuevos discípulos de nuestro templo. Y como dice el budismo, no puedes matar a un monje, ¿no? Entonces no pueden cortar los árboles. Claro, al final terminaron matando al maestro del templo, pero bueno, es otra historia. Pero o sea, es interesante cómo termina, y eso es lo interesante en Eckhart, que se dan cuenta no es claro de Margarit Porete, ¿no? Que no es nada más un proceso de transformación interior, sino que se convierte en un proceso de transformación ética, ¿no? Y de actividad, y una actividad que aparte acontece en el mundo más cotidiano, ¿no? O sea, Marta realiza el don de Dios cocinando, ¿no? Yo bromeaba con mi familia, ¿no? Les digo, yo siempre soñé con ser el anarquista más subversivo y radical y todo, y cada vez me doy cuenta que lo más radical es lo que hacía mi abuelita, ¿no? O sea, que mi campo de acción para construir autogestión es que yo soy quien cocina en mi casa, ¿no? O sea, y que entonces decía, y es una frase muy bella de Raicho, ¿no? Una pensadora feminista japonesa, ¿no? En los años 30 ella decía, ¿no? Habla sobre el contexto, ¿no? Dice, yo desde joven me di cuenta pues, que había situaciones de desigualdad social muy marcadas, como mujer y como mujer pobre, ¿no? Y mujer de un país atravesado de una región del mundo atravesada por presiones coloniales, además, ¿no? Entonces dije, hay opresión en este mundo, ¿no? Pero no me identificaba con ningún análisis, ¿no? Decía, cuando conocí el marxismo, me di cuenta que era una ideología masculina. Dice, los hombres siempre quieren luchar. Es una ideología de la lucha, ¿no? La lucha de clases, todos quieren luchar, ¿no? Dice, hasta que conocí el cooperativismo. Dice, el cooperativismo fue afín a mí porque la lucha por las cooperativas es en la cocina, ¿no? Es una lucha de cocina, ¿no? Y cómo, y qué comes, y dónde consigues lo que comes, y cómo lo siembras, y cómo lo... Es una lucha que se pelea en la cocina. Y dice, entonces dije, esto es... ¿no? Está más conectado con el cuidado, y entonces dije, este es el campo, digamos, de desarrollo, ¿no? Más idóneo, ¿no? Para una interpretación, toda ella que era una pensadora feminista
de tanta trayectoria, dice, no, pues el lugar es el cooperativismo, porque el cooperativismo pasa en la cocina, ¿no? Entonces, es interesante, ¿no? Como estos cambios, y lo piensa Eckhart, se dan, ¿no? No en la dimensión más abstracta, sino en la más concreta, ¿no? Y por eso esto que dice de Marta, ¿no? Marta, te preocupas, ¿no? Lo que tiene que buscar el Zen, lo que tiene que buscar el Zen y la experiencia religiosa en general, perdón, estaba viendo el libro de Ueda, ¿no? Es encontrar no solamente esta experiencia de lo religioso, sino que se traduce en un preocuparse, ¿no? En una posibilidad de preocuparse, ¿no? O sea, una relación más significativa con lo que nos rodea. En fin, solo para cerrar esto, bueno, ya hablamos de algunos momentos del texto de Ueda, ¿no? Del análisis, que lo leen estos dos momentos, la importancia que le da a Eckhart como una cierta piedra roseta, ¿no? Una posibilidad de encontrar una tradición en Occidente que resuena tanto a las tradiciones extremo-orientales, que les da la idea de, bueno, entonces estamos hablando de algo común, ¿no? O sea, de una experiencia, no un simple sincretismo, sino de una experiencia humana fundamental, ¿no? Sin duda sería algo que Eckhart también, una idea que Eckhart también comparte, ¿no? Como vimos, ¿no? O sea, los sabios antiguos, aunque no conocían el Evangelio, la vida misma, dice, los lleva a esta experiencia, ¿no? Él plantea diferencias con el Zen, ¿no? Dice, en Eckhart hay todavía ciertos apegos, ¿no? A la noción dice, Eckhart quiere llegar al uno, a la unidad, ¿no? Dice, lo que quiere el Zen es llegar al cero, ¿no? A lo que está antes de la unidad, ¿no? No es claro qué tan válida es esta distinción. Luego hace una presentación del Zen, que veremos cuando hablemos de Zen, más a detalle, y remata con un contraste, ¿no? Dice, uno de los discípulos, claro, ya de la modernidad de Eckhart es Angelus Silenus, ¿no? El poeta, ¿no? Y Angelus Silenus tiene un poema que cierra y dice, y por eso las flores florecen, porque florecen, ¿no? Dice, y esta es una clara inspiración de vivir sin por qué de Eckhart, ¿no? ¿Por qué florecen las flores? Porque florecen, ¿no? Y dice, en el Zen hay un haiku que dice, las flores florecen tal cual florecen, ¿no? Entonces él hace entre el porque y el tal cual, ¿no? Dice, la idea de Angelus Silenus todavía presume, ¿no? Está todavía encerrada en esta relación causal, ¿no? ¿Por qué? ¿No? Dice, no, pues nada más, ¿no? El Zen ya está en opción más de tal cual florecen, florecen, ¿no? O sea, en fin, tan válida o no como puede hacer esa comparación. Ya para ir cerrando, ¿tienen alguna pregunta o comentario de Eckhart? Adelante, por favor. Se va a hacer como un poco parecido. Creo que además de Nietzsche, en algún momento menciona como que, justo, ¿no? O sea, que es un vicio lo que los filósofos tienen como virtud, ¿no? Que es la idea de profundidad. Que hay algo más allá de lo que es profundidad, y creo que te parece un poquito lo de Aristóteles, ¿no? O sea, que al final no hay un ser sin ente. Muy pertinente tu observación, ¿no? Y justo ahí ves el peso metafísico de este giro que se está dando aquí, ¿no? O sea, bueno, y si en vez de valorar lo que hace que las cosas sean lo que son, ¿no? Lo que persiste en las cosas, valoramos lo que no persiste, ¿no? Que es la idea de Crepúsculo los ídolos, ¿no? O sea, y esta idea, la filosofía está basada, la metafísica se basa en la idea de que las cosas entre menos cambian, más valen, ¿no? Pero si queremos que las cosas no cambien, nos quedamos con cosas muertas, porque la vida es cambio, ¿no? Una idea luego muy bersoniana, ¿no? Entonces, nos quedamos con momias, dice Nietzsche, ¿no? Entonces, hay que reconocer las cosas en su carácter efímero para recuperar su vitalidad, ¿no? Y desapegarnos a una noción fuerte de cosas, ¿no? Sería, digamos, lo que quiere esta tradición, ¿no? Pero sí, muy pertinente, ¿no? ¿Alguien más? ¿Preguntas, comentarios? ¿Algo que quieran decir? Ya nos quedan 10 minutos. Si no me sigo, empiezo con lo que sigue. Nada más.
Ahora sí quedaron impactados, ¿no? Vamos a empezar con lo que sigue para que nos vayamos motivando y mejor la próxima clase, si tienen algo que quieran meditar, tomarse más tiempo de pensar y traer a colación, pues lo pueden hacer. También para que tengan como cierta base sobre lo que vamos a leer para la semana que viene, ¿no? Saltamos ahora hacia 500 años al futuro, ¿no? Y vamos al siglo XX, ¿no? Vamos a empezar la clase que viene con Sartre, ¿no? Y con ello, pues vamos a empezar con el nacimiento de la fenomenología, ¿no? De una nueva forma de hacer filosofía en el siglo XX, básicamente, ¿no? Y que marcó el famoso ya tan desdibujado debate entre filosofía continental y filosofía analítica, ¿no? Vamos a ver a Sartre, vamos a hablar un poquito de Husserl, y bueno, para irnos en un tono más, más ligero, ¿no? Bueno, de una vez, ¿no? Les doy que leer para luego reiterarlo después, ¿no? De Husserl vamos a leer la primera conferencia de París. Antes se llama las conferencias de París. Vamos a leer la primera. No solo porque es una muy buena introducción a la fenomenología, sino porque hay muchas razones para creer que esa conferencia la tomó Sartre. Entonces, es como Sartre entiende la fenomenología a partir de esa conferencia de Husserl, ¿no? Luego, quiero que lean un texto muy breve de Sartre que se llama Un concepto fundamental de la fenomenología de Husserl, la intencionalidad. Es un texto de 1 página y media y van a ver, aparte de la increíble pluma que tiene Sartre, de lo bueno que es para dar ejemplos y que es mucho más claro que Husserl, ¿no? Entonces, ese texto es muy breve. Se llama Un concepto fundamental de la fenomenología de Husserl, la intencionalidad. Está todo en el Mega y ese se consigue con mucha facilidad, ¿no? El otro es las conferencias de París de Husserl, la primera conferencia. Después de eso vamos a ver la trascendencia del ego, que sería el primer texto que hace Sartre al regresar a Francia. Ese, si pueden leerlo todo, léanlo todo. Es como de 80 páginas, pero son muy ligeras, muchos ejemplos. Se leen una sentada, sin mucha dificultad. Y si no pueden, lean al menos la introducción y la conclusión, ¿no? La trascendencia del ego. La parte del medio, sobre todo si les interesa temas de filosofía de la mente, léanlo, porque es muy, muy bueno. Sartre era originalmente psicólogo de formación. Entonces, digamos, en ese tema del debate con la psicología y la fenomenología es quien tiene más herramientas, sin duda, ¿no? Y quien va a mantener, y quien dio nacimiento quizás a la fricción, ¿no? Entre, bueno, Merleau-Ponty también está en esa batalla, ¿no? Pero, y luego cosas, bueno, quiero que lean al final, van a leer la introducción al segundo sexo de Simone de Beauvoir, ¿no? Si quieren, no se fijen tanto en la parte de historia, porque es un texto, digamos, que tiene precisiones mucho más allá de la filosofía, ¿no? Pero sobre todo en la pregunta por el ser mujer, ¿no? O sea, ¿qué significa esa pregunta? Es las primeras párrafos de la introducción, léanlos con mucho cuidado, porque lo que va a hacer Simone de Beauvoir, pues básicamente va a ser apuñalar por la espalda a Sartre, ¿no? Bueno, va a dar una crítica durísima, y va a darle el giro hermenéutico al pensamiento, pues casi podría decir fenomenológico en general, ¿no? Y aparte, pues va a ser evidente la influencia y la conexión que tienen ellos con Fanon, ¿no? Y con todo este pensamiento de colonial que va a estar ahí ya atravesando. Es un texto poderosísimo y más allá de su poder en la tradición feminista, es un texto filosófico muy poderoso, ¿no? Muy poderoso, y a veces se obvia la crítica de Simone de Beauvoir, ¿no? Y la finura de esa crítica. Si tienen tiempo extra, ¿no? Y les gusta mucho Sartre, que con razón es muy bueno, ¿no? Muy interesante, se lee con mucha facilidad. Vamos a... El texto del segundo sexo, en realidad, al que le pega más duro es el existencialismo, es un humanismo. Pero el existencialismo es un humanismo, está construido sobre la trascendencia del ego. O sea, supone la noción o sea, esta famosa idea del ser humano es el ser de existencia ante sea su esencia, está basada en la idea de que
en el plano de la experiencia no hay yo, ¿no? Entonces yo soy una cosa del mundo, y como cualquier otra cosa del mundo, pues yo me defino a mí mismo, ¿no? Entonces por eso somos libres, ¿no? Y luego va a decir Simón de Beauvoir, no todos somos libres, ¿no? Como dirá, cuando dice Sartre, el hombre es el ser cuya existencia antes de su esencia, es cierto, el hombre blanco heterosexual francés es el cuya existencia antes de su esencia. Las demás personas, las naciones oprimidas, las mujeres, las disidencias, no somos hombres, ¿no? Entonces nuestra existencia estamos determinados desde fuera, ¿no? Y es un acto de subversión preguntarnos por nuestra propia existencia, ¿no? Entonces eso es y va a conectar, si están viendo filosofía mexicana, con los debates de Hiperión aquí, van a estar construidos sobre estas discusiones, ¿no? Si les interesan temas de filosofía de la mente más, lean, y sobre todo, o de psicología, lean Bosquejo de una teoría de las emociones, que es el texto también contemporáneo de Sartre, y que va a hacer una crítica a la psicología de su tiempo, y muchas de las bases de lo que luego fue la terapia existencial, ¿no? Bosquejo de una teoría de las emociones. No tienen que leerlo todo, ojéenlo y háganse una idea. Básicamente lo que va a hacer Sartre es un intento de despatologizar los estados afectivos, ¿no? Decir, bueno, estar enojado no es una enfermedad, ¿no? El enojo es una disposición afectiva, y claro, sobre esa base van a estar todos los fenomenólogos post-Husserl, ¿no? Va a estar Merleau-Ponty y sobre todo va a estar Heidegger, ¿no? Que van a dar un gran valor a las disposiciones afectivas como claves hermenéuticas, ¿no? Hay que pensar, o sea, no podemos pensar neutrales, hay que pensar desde cómo nos sentimos, ¿no? Y cómo nos sentimos nos abre otras perspectivas del mundo, ¿no? Decía, esa frase creo que es de Nicole, ¿no? Decía, el mundo nunca nos es indiferente. Nos gusta, nos disgusta, nos enoja, pero eso es importante, es una perspectiva del mundo, cómo nos hace sentir, ¿no? Entonces, ese texto es muy interesante y es una crítica a la psicología de su tiempo y una reflexión interesante, ¿no? Ahora, qué tanto esos textos se sostienen a la luz de los avances de la neurociencia contemporánea, qué tanto son críticas excesivas, qué tanto también tienen todavía un punto muy bueno, ¿no? Que al revés, ahora la neurociencia contemporánea, y por contemporánea quiero decir de los últimos 10 o 15 años, pues ha tenido que inclinarse a favor de que tal vez la cuestión de cerebro-mente no es tan sencilla, ¿no? Que tal vez no es tan fácil esta reducción, ¿no? Y que la conciencia y la mente es algo más complejo que no se puede reducir nunca al cerebro, ¿no? O como decía provocativamente Nishida, ¿no? Más correcto que decir que el cuerpo está en la mente, que la mente está en el cuerpo, habría que decir que el cuerpo está en la mente, ¿no? Porque el cuerpo es una palabra, ¿no? Entonces, en un sentido, el cuerpo está en la mente, ¿no? La mente no está en el cerebro, porque el cerebro también es un concepto, ¿no? En fin, entonces, hasta ahí la dejamos. Vemos Sartre y Simón de Beauvoir la semana que viene. Y ya, bueno, muchas gracias. Y quedo pendiente si quieren preguntar algo. Gracias a quien siga en YouTube. Y nos vemos.